Hola, bienvenidos otra vez. Acá estamos otra vez comunicándonos. Hoy vamos a comenzar el tercer eje de nuestro curso. Este tercer eje es la imagen corporal en el paciente obeso. Son 3 módulos, o sea, van a ser 3 clases. Y bueno, hoy vamos a comenzar con la primera. Cuando pensamos en esta cuestión de la obesidad y del paciente, uno de los temas centrales en lo que tiene que ver con un tratamiento para adelgazar y un tratamiento para la obesidad se relaciona justamente con la imagen corporal. ¿Por qué es importante que trabajemos la imagen corporal? Porque bueno, ahora vamos a ir viendo los distintos conceptos de lo que es la imagen corporal, su evolución, qué características asume el paciente obeso, pero es importante que trabajemos en ella porque justamente nuestro paciente tiene una determinada imagen corporal acerca de sí mismo y de su cuerpo que tenemos que ir develándola a partir de que va realizando su tratamiento. ¿Qué es lo que nos permite trabajar en la imagen corporal? Es justamente trabajar acerca de cómo vive y cómo registra su cuerpo la persona que tiene sobrepeso, cómo afecta la imagen corporal, si esta es aceptada o no en su autoestima, registrar todas las distorsiones, que esto lo vamos a ir viendo, registrar las distorsiones que tiene nuestro paciente con su imagen corporal y con su cuerpo real, e ir analizando y trabajando todas las transformaciones que va viviendo en su imagen corporal nuestro paciente. Cuando hablamos de imagen corporal, este es un término y un concepto que tiene un desarrollo a lo largo de los años. Se empezó a hablar de imagen corporal a partir de los trastornos alimentarios, básicamente a partir de los trastornos de anorexia y de bulimia. Y digamos, a lo largo del tiempo, este concepto de imagen corporal ha estado muy centrado en la cuestión de los trastornos alimentarios. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es trabajar todo este concepto de imagen corporal y vamos a ver cómo se presenta en nuestro paciente obeso, digamos, específicamente en la obesidad. Schilder, que fue uno de los psicólogos que estudió el tema de la imagen corporal, decía que la imagen corporal es la figura de nuestro propio cuerpo que formamos en nuestra mente. Es decir, es la forma en la cual nuestro cuerpo se nos representa a nosotros mismos. Esto es importante que lo diferenciemos porque cuando hablamos de imagen corporal, estamos hablando de una representación mental de nuestro cuerpo. Esto es lo que nos dice Schilder. O sea, la imagen corporal no es el cuerpo exactamente, sino que es esa representación que tenemos en nuestra mente acerca de la figura de nuestro cuerpo. Ese es el concepto de Schilder, muy claro, muy sencillo. También quiero trabajar otro concepto que es de otra terapeuta que también trabajó el tema de la imagen corporal, específicamente también en relación a los trastornos alimentarios. Es una definición más compleja, pero que me interesa para que la profundicemos. Dice Reich, la imagen corporal es un constructo complejo que incluye tanto la percepción que tenemos de nuestro cuerpo y de cada una de sus partes, como del movimiento y los límites de este, la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos y la valoración que hacemos y sentimos de nuestro cuerpo. Y en relación a esto, cómo nos comportamos en relación a él. Vamos a ir desglosando esta definición. En principio, cuando esta autora habla de constructo complejo, estamos hablando de lo mismo que decía Schilder, un poco más complejo, digamos, porque no es solo una representación, sino que podríamos decir que es un conjunto de representaciones que hacen a la imagen corporal.
Siempre representaciones, cuando hablamos de representaciones mentales, que no siempre, incluso cuando estamos hablando de imagen corporal y hablamos de representaciones, no siempre estas representaciones son conscientes. Algunas pueden ser conscientes y otras, gran parte, también pueden ser, son inconscientes. Dice ella, ¿cómo percibimos nuestro cuerpo y sus diferentes partes? O sea, uno tiene percepción, tenemos percepción de nuestro cuerpo, por momentos, digamos, de nuestro cuerpo como una totalidad y por momentos de partes de nuestro cuerpo. Incluso muchas veces percibimos nuestro cuerpo a partir de una de sus partes. Esto en la obesidad se ve bastante claro, que la persona a lo mejor tiene una representación de su cuerpo a partir de percibir una parte de su cuerpo, como por ejemplo su abdomen gordo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo percibimos nuestro cuerpo y sus diferentes partes? Y que tiene que ver con el placer, el displacer, lo que nos gusta y no nos gusta. Es decir, tanto la percepción visual como la percepción sensitiva. La otra cuestión que está en esta definición, dice ella, también tiene que ver cómo percibimos nuestro movimiento en el espacio, es decir, cómo nos percibimos en movimiento. Esto también hace a la imagen corporal. Nuestra manera de movernos, de caminar, de estar, de sentarnos, nuestros límites. Y esto también es interesante porque cómo percibimos los límites de nuestro cuerpo también tiene que ver en cuánto nos acercamos y permitimos que el otro se acerque a nuestro espacio corporal. Espacio personal sería, ¿no? Esto también forma parte de la imagen corporal, dice Reich. Y por último, toda esta percepción es una percepción subjetiva que además incide mucho la valoración que hacemos de todo esto. Y entonces esto se genera en determinadas conductas en relación a nuestro cuerpo. A mí si bien esta es una definición bastante amplia, digamos, extensa para trabajarla, sí es interesante porque yo creo que lo que abarca es la multiplicidad de aspectos que hacen a la imagen corporal. Por ahí la definición anterior es una definición clara y sencilla, pero que nos da como simplemente esto de que, bueno, la representación mental que tenemos de nuestra figura. Esta autora da una idea mucho más compleja de lo que es la imagen del cuerpo, la imagen mental de nuestro cuerpo. Siguiendo con este repaso de los conceptos sobre imagen corporal, acá vamos a trabajar sobre este cuadro que es un modelo de imagen corporal que realizó Slade en el año 1994 y que también me parece muy interesante porque trae, digamos, también una amplitud de cuestiones que inciden, producen y determinan la imagen corporal. En primer término, vemos en la imagen central, Slade dice, la imagen corporal es la laxa representación mental del cuerpo. Y vamos a ver cómo en realidad van influyendo en esta representación del cuerpo diferentes cuestiones. En primer término, dice él, la historia de la información sensorial recibida sobre las experiencias corporales. ¿Qué quiere decir esto? Ya después lo vamos a profundizar cuando veamos Dolto, pero vamos a ver cómo a través de la historia y desde que nacemos, y más diría Dolto, desde la vivencia intrauterina, ya vamos teniendo sensaciones que van como acopiándose, diríamos, y van haciendo toda una serie de, nos van dando una serie de informaciones en forma, todas estas sensaciones obviamente operan en forma inconsciente, pero que van representando, van creando un sustrato que tiene que ver con esta imagen inconsciente del cuerpo. Toda sensación que
no sé, desde las sensaciones en la vida intrauterina a partir del cordón umbilical, sensaciones que tiene el feto a partir de las cuestiones en relación a la mamá, las sensaciones de frío o calor cuando nace, bueno, todas las sensaciones corporales internas y externas que vamos sintiendo a lo largo de la vida. En segundo término, ¿qué otra cuestión incide en la imagen corporal? Las historias de los cambios en el peso. A medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando y también va cambiando nuestro peso. Cada uno va armando, digamos, parte de esta imagen corporal a partir de cómo ha ido percibiendo su cuerpo y su peso a lo largo de la vida. La otra cuestión que dice Slade, que tiene que ver con la imagen corporal, tiene que ver con el cuadrito C, donde habla de las normas sociales y culturales. Acá es muy importante también porque en la imagen corporal también incide la cultura y la sociedad. No es lo mismo las culturas, por ejemplo, en África, las culturas en donde la mujer es rolliza y viven, digamos, semidesnudas, a lo que es el cuerpo en Occidente, los ideales de delgadez. Y no solo acerca de los ideales de delgadez, los ideales de belleza y también todo lo que tiene que ver con las formas sociales, culturales, acerca de cómo vivir nuestro cuerpo. Todo eso también incide en nuestra imagen corporal. En cuarto término hablamos de otra cuestión. Hace un rato en uno de los cuadritos dice historia de los cambios en el peso y en este cuadrito habla de las actitudes individuales hacia el peso y la figura. O sea, una cuestión es cómo ha ido cambiando nuestro cuerpo y nuestro peso a lo largo del tiempo y después cuáles son nuestras actitudes acerca de estos cambios que hemos vivido. No todos vivimos esos cambios de la misma manera. En el caso de las personas con obesidad, digamos que viven su cuerpo y las transforman, a veces reconociendo esos cambios y otras veces sintiendo, por ejemplo, los otros días un paciente decía, en ningún momento creí que iba a pesar esto y te aseguro que no me fui dando cuenta, y es un paciente que llegó a pesar 170 kilos. ¿En qué momento me fui transformando? No me di cuenta. Fíjense qué actitud esa, ¿no? De negación, de falta de registro de su interioridad y de su exterioridad, y a la vez en otra persona a lo mejor va percibiendo esos cambios en el cuerpo de una forma a lo mejor con mucho menos kilos, pero sintiendo que todos esos cambios le hacen sentir, por ejemplo, si es una mujer muy fea, muy desagradable y con una autoestima muy baja, y a lo mejor su exceso de peso es de 5 kilos, digamos, ¿no? La otra cuestión que incide en la imagen corporal son las variables cognitivas y afectivas. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a todo lo que tenemos como caudal ideativo y como caudal afectivo hacia nuestra imagen corporal. En esto, ¿qué va a influir? Va a influir cómo hemos sido nombrados, o sea, acerca de nuestro cuerpo, en nuestra historia familiar, en nuestra historia con nuestra madre. Digo la madre porque el discurso materno acerca del cuerpo es una cuestión muy importante, quizás hasta más determinante que el discurso paterno. Sin embargo, también el paterno influye en muchos pacientes también mucho, ¿verdad? Esas variables que a lo mejor van a cambiar mucho de una persona a otra. Una mamá que a lo mejor le dice a su hijo, ay, mi gordito, con toda una afectividad, que su hijo jamás va a sentir que eso es una descalificación, y otra mamá que a lo mejor está permanentemente señalándole a su hijo pequeño o a su hija pequeña que no coma porque va a engordar, cuando a lo mejor es una niña de 6 años, ¿verdad? La otra cuestión que también va a influir, esta se presente o no, es la psicopatología individual.
Obviamente hay personas que tienen otro tipo de perturbaciones, digamos, a nivel, ya sea porque tienen una depresión o tienen una neurosis obsesiva o diferentes cuestiones más complejas que también van a incidir en el registro de su imagen. Por último, en este modelo, las variables biológicas. ¿Qué quiere decir con esto? Tiene que ver con todo lo que hace al cuerpo en tanto cuerpo orgánico, cuerpo con... No es lo mismo una persona que a lo mejor desde chico ha tenido diferentes enfermedades y dónde han estado, digamos, centradas, ¿no? Por ahí la imagen corporal de un niño que tiene asma, por ejemplo, y que su asma ha arrancado, digamos, desde pequeño, que por supuesto va a crear una imagen de su cuerpo con toda esta característica. ¿Por qué? Porque, bueno, su dificultad para respirar, a raíz del asma, sus impedimentos para correr o para hacer una vida con su cuerpo, al igual que otro chico, esto va a incidir de la misma manera que pueden incidir ciertas deformidades en el cuerpo. Y por supuesto que todo lo que hace a los determinantes biológicos de un cuerpo concreto. Todas estas cuestiones, fíjense que en este modelo de imagen corporal, que también es muy interesante, tenemos un montón de cuestiones cuando nos encontramos con un paciente para poder indagar, ¿verdad? Y a medida que vamos haciendo esta indagación, vamos viendo cómo se ha ido conformando la imagen corporal de nuestro paciente. Recibimos a un paciente entonces con una carga de kilos en su cuerpo y también con una carga y con un peso muy grande en sus pensamientos. Ese cuerpo que siente como una armadura, con mucha resistencia a los cambios y a las indicaciones terapéuticas. Y a pesar de que por un lado se siente mal con su cuerpo, se siente mal con su imagen, se resiste al tratamiento, se resiste a las indicaciones terapéuticas. Es un cuerpo y una imagen, en muchos casos, en otras no, empobrecida de sí mismo. Por eso es tan importante trabajar, cuando trabajamos en el adelgazamiento, acompañar este trabajo con el trabajo de la imagen corporal. Hacerla presente, ver cómo siente su cuerpo, cómo ve su cuerpo. Ya después, cuando en la tercera clase vamos a trabajar y les voy a mostrar los recursos con los que trabajamos el tema de la imagen corporal. Vamos a continuar ahora con Françoise Dolto. Françoise Dolto, una terapeuta francesa que trabajó, bueno, ella desarrolló el concepto de imagen inconsciente del cuerpo a partir del trabajo con niños. En primer término, Dolto diferencia imagen inconsciente del cuerpo de esquema corporal. El esquema corporal, porque muchas veces, a veces incluso se utilizan ambos términos en forma como si fueran la misma cosa y no lo son. El esquema corporal, cuando definimos el esquema corporal, en principio decimos que es la representación que cada uno de nosotros nos hacemos de la anatomía de nuestro cuerpo. O sea, todos tenemos el mismo esquema corporal. ¿Por qué? Porque hace referencia a la especie humana, a la edad, a la cultura. Cuando nos representamos nuestro cuerpo, hombre, mujer, todos nos representamos como esquema, como anatomía, más o menos el mismo. ¿Por qué? Porque nuestro esquema corporal es el mismo para todos. El esquema corporal se estructura en la experiencia vital y es independiente de las cuestiones afectivas. Es simplemente esa idea que tenemos del cuerpo como cuerpo humano, como cuerpo anatómico, como cuerpo de nuestra especie, aquello que nos diferencia de las otras especies, de los animales, de las plantas. Todos tenemos ese esquema corporal, a todos se nos representa el mismo, todos los seres humanos, digamos, ¿no? En cambio, la imagen corporal, la imagen inconsciente del cuerpo, en primer término decimos es subjetiva. El esquema corporal es objetivo.
Todos, como les decía antes, tenemos la misma representación objetiva de nuestro esquema corporal, la cara, los brazos, las piernas. En cambio, la imagen corporal es subjetiva, o sea, cada uno de nosotros tenemos una imagen corporal diferente, porque es propia de nuestra intimidad, de nuestra persona, de nuestros vínculos. En primer término, es inconsciente, digamos, y la vamos a ir haciendo consciente en la medida que se nos va develando, pero en general, digamos, arranca siendo inconsciente la imagen corporal. Es propia de cada sujeto, por eso decimos que es subjetiva. Y se estructura mediante la comunicación, o sea, está determinada también, estructurada y les diría, es fundamentalmente relacional la imagen corporal. O sea, cuando hablamos de la imagen inconsciente del cuerpo, hablamos de esa imagen que se va formando desde los primeros momentos de la vida. Es independiente del esquema corporal, o sea, todos tenemos un esquema corporal y una imagen inconsciente del cuerpo. Es independiente de ese esquema corporal y está sujeta a la valoración propia. Por eso es diferente en cada sujeto. Cada uno tiene una imagen corporal diferente del otro por todas estas cuestiones, porque tiene que ver con el vínculo que estableció con su madre, el vínculo que estableció en los diferentes momentos de su vida, tiene que ver con la idea y la afectividad puesta en lo que es su cuerpo. Bien, como veíamos en las diapositivas anteriores, hay muchos factores que hacen a la imagen corporal. En cambio, el esquema corporal es la representación objetiva de nuestro cuerpo como anatomía corporal. François Dolto, trabajando la cuestión de la imagen inconsciente del cuerpo, como les decía antes, ella plantea que lo esencial de estas imágenes se forma durante la vida intrauterina y el transcurso de la primera infancia. Allí diríamos que van a ocurrir los primeros, van a estar las primeras sensaciones y las primeras vivencias más intensas de lo que va a ser nuestra imagen corporal. Por supuesto que después, a lo largo de la vida y con los diferentes momentos vitales, esa imagen corporal se va a ir modificando, evolucionando, transformando, pero su tronco, diríamos, lo esencial de esta imagen corporal está determinado desde allí. ¿Por qué? Porque justamente las primeras sensaciones tienen tanto impacto porque son vivencias afectivas y corporales tan intensas que dejan una huella imborrable en el inconsciente. Cuando en la vida intrauterina y los primeros tiempos de la vida de un bebé, todas esas sensaciones tienen un impacto emocional muy fuerte justamente porque el niño, al no tener el acceso a la palabra, todas esas vivencias están, ¿cómo les diría? Se imprimen, generan una matriz en nuestro inconsciente que desde allí van a producir efectos. Por eso cuando hablamos de imagen corporal decimos que la mayor parte de la imagen corporal es inconsciente, ya que no es que se muestra así y todos decimos, a ver cómo es mi imagen corporal y es así o asá. No, se va a mostrar siempre a través de metáforas, a través de sensaciones, y solo la va a ir haciendo consciente el sujeto a partir de que pueda ir preguntándose por su imagen corporal, a partir de que pueda poner palabras, a partir de que pueda evocar recuerdos, sensaciones y vivencias variadas a lo largo de su vida. Por eso cuando pensamos en una persona obesa, no pensamos exclusivamente en lo que hace a su cuerpo gordo, sino a todo lo que ha contribuido a que esa persona vaya creando esa imagen corporal propia. Porque estas imágenes del cuerpo infantil van a determinar
muchas de nuestras cuestiones que no hacen solo a la figura, sino que esta imagen inconsciente del cuerpo, estas primeras sensaciones y todas estas primeras vivencias van a determinar mucho de nuestros comportamientos involuntarios, nuestros gestos y posturas. También van a modelar las curvas de nuestra silueta, van a marcar los rasgos de la cara, el brillo de nuestra mirada, y también desde aquel momento van a dictar nuestra manera de acercarnos al otro. Por eso, fíjense la complejidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la imagen corporal de este paciente? No es solo lo que le vamos a preguntar, sino lo que nos transmite a partir de cómo mira, de cómo se mueve, de cómo siente su cuerpo y de cómo vive su cuerpo y de qué nos transmite a nosotros a partir de lo que vemos en él. Pero no solo por su tamaño, sino por todas estas cuestiones, por su postura, por su mirada, por el timbre de su voz, digamos, todas estas cuestiones hacen a su imagen corporal, a la imagen de su cuerpo. Hay otra cuestión que también es tan importante y que dice Dolto y revisa también Juan David Nacio, y él dice que la imagen inconsciente del cuerpo es también la imagen de una emoción. Y esa emoción es la emoción de un encuentro entre la madre y el niño. Y él dice que lo que perdura en el inconsciente es la percepción que vamos a tener cada uno y el niño desde que se relaciona con su madre, la percepción de los ritmos en cuanto a la fuerza o la debilidad del contacto materno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la mamá se relaciona con el niño desde pequeño, esa intensidad que tenga el contacto se va a imprimir, se va a grabar en una huella en el inconsciente, pero lo que se va a grabar no va a ser si la madre lo acarició mucho o lo acarició poco. Lo que se va a grabar es justamente ese ritmo. Entonces, no es que después uno dice, bueno, a ver, para que nuestro hijo tenga una imagen corporal sana, lo voy a tener que acariciar todo el tiempo y jamás le voy a dar un pellizcón, porque a veces los chicos uno les da sus pellizcones, digamos, sino que en realidad lo que se va a imprimir en nuestro inconsciente es justamente el ritmo de ese acercamiento, el ritmo de ese contacto, de esa vivencia de contacto. Entonces, lo más importante es que en esta intensidad de la fuerza y la debilidad de ese contacto, lo que haya sea un ritmo, ¿verdad? Entonces, lo que va a determinar una mayor o menor perturbación en relación a esto va a tener que ver con las alteraciones en ese ritmo. No que haya momentos de contacto y momentos de no contacto, sino que no es que los momentos en donde haya un contacto que sea más débil o que sea enojoso o que sea ansioso van a afectar. Lo que va a afectar justamente es ese ritmo que se establezca. Cuando hablamos de este ritmo y estas variaciones de intensidad en el contacto entre la madre y el niño, ¿qué decimos entonces? Decimos que los bebés no crecen solo por el alimento, sino que van a crecer fundamentalmente por el contacto emocional con la mamá. Van a crecer por esa emoción que la mamá tenga disponible para el niño, y no solo por el alimento y no solo por la leche, sino que básicamente va a tener que ver con esa disponibilidad emocional que la madre le preste al niño. Esta emoción de ese contacto y esta emoción compartida va a ir creando su imagen corporal. Laura Goodman, que es otra especialista que trabaja en todas las cuestiones que tienen que ver con el bebé y con la relación del bebé, como aquellos primeros contactos que tenemos con nuestra madre y ese desarrollo en la crianza como determinantes de la vida de una persona.
ella plantea que justamente que el bebé tiene que estar en contacto casi permanente con el cuerpo de la mamá para que también pueda delimitar él su propio cuerpo. Es decir, a partir de esa fusión entre la mamá y el niño y a partir de esos trabajos de indiferenciación y diferenciación, el bebé va a ir sintiendo tanto el contacto de su cuerpo con el de su mamá como un solo cuerpo y a partir de allí empezar a registrar su propio cuerpo. Dice Laura Goodman, el bebé debería estar en brazos, esto para las madres es para pensarlo, pero es muy interesante porque ella plantea esto, que el bebé debería estar la mayor parte del tiempo en los brazos de su madre, sostenido, tocado, apretado, como de hecho estaba en el útero materno. Y ustedes fíjense, podemos pensar entonces el cuerpo y la imagen corporal de una persona con obesidad, de una persona con dificultades para poder vivenciar su cuerpo, cuando vamos haciendo esa indagación acerca de la relación con su mamá y con el cuerpo de su mamá, es interesante ver hasta dónde a lo mejor ese contacto ha faltado o no ha estado o ha sido no de esa disponibilidad emocional que necesita un bebé. Por ello, como dice también François Dolto, el bebé necesita primero comunicación y después alimento. Cuando decimos todas estas cuestiones, ¿por qué las decimos? Decimos porque además estas imágenes, estas sensaciones que se van a transformar en imágenes son tan persistentes y activas que hacen que las revivamos en la edad adulta, que revivamos en nuestra adultez aquellas primeras impresiones sensoriales de nuestro cuerpo infantil, que van a ir creando esta imagen inconsciente del cuerpo que va a producir a su vez efectos en nuestra vida a lo largo del tiempo. La imagen inconsciente del cuerpo es, ante todo, la imagen del ritmo, de la interacción tierna, deseante y simbolizante entre la madre y el niño. Este es ese ritmo del que hablábamos antes. ¿Qué decimos? De esa interacción tierna, de esa interacción disponible, de esa emoción disponible que tiene la mamá para con el niño, no solo desde la ternura, sino también desde el deseo, deseante y deseada, y simbolizante, porque es la que le va a ir creando esos primeros registros simbólicos al niño. Y desde esos registros simbólicos es que va a ir creando su imagen corporal, su imagen inconsciente del cuerpo. Y para terminar, por ahí, como ustedes ven, en esta clase estuvimos trabajando mucho sobre lo que hace al pasado. Y en realidad, cuando hablamos de la imagen corporal tenemos que revisar porque justamente la imagen corporal está básicamente anclada, relacionada con nuestro pasado y actualizada en el presente. Pero lo importante, porque muchas veces uno dice, pero remontarse al pasado, en realidad cuando el pasado se hace presente ya no es pasado, es una producción nueva. Es decir, cuando estamos actualizando ese pasado en nuestro presente, estamos creando una nueva imagen. Y cuando innovamos nuestro ambiente, cuando cambiamos nosotros, también estamos recreando nuestro pasado. Por eso, siempre que trabajamos en estas cuestiones, nos remitimos al pasado, pero no con el objetivo de como muchas veces las personas dicen, pero no se van a remontar al pasado. Remontarnos al pasado hace que podamos también resignificar nuestro presente. De esta forma es que cuando trabajamos en la imagen corporal y hacemos todo este rastreo hacia nuestro pasado, estamos en realidad reactualizando para poder hacer una transformación saludable en función de nuestro presente. Bueno, con este último tramo terminamos esta primera clase. Nos vemos en la segunda sobre imagen corporal. Hasta pronto.